Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero en Dios ciertamente estén muy bien y si hay alguien enfermo, Dios pueda en su misericordia extender su mano de poder también para con sus vidas. Eh, Hoy se me ha encomendado entregar palabra de Dios y ciertamente es algo que queramos o no queramos, aunque muchas veces eh, quizás tratemos de esconderlo, pero en esta era, en esta época, en este momento de la era digital, en este momento de la pandemia mundial, donde por razones de protocolo de seguridad se nos ha ordenado estar encerrados, hoy en día, gracias a Dios, tenemos una mayor libertad, dado que podemos movernos libremente de lunes a viernes. Pero aún así, producto de la pandemia, pasamos más tiempo dentro de casa, pasamos más tiempo encerrados. Y en ese encierro se suscitan ciertas cosas y cosas que van deteriorando nuestro diario vivir, nuestra forma de vivir, nuestro contexto como cristiano. Se va deteriorando, queramos o no queramos. Y en el medio del encierro, una de las cosas que más hemos dejado de hacer, y digo más hemos dejado de hacer, es leer. Buscar de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos envuelto en una pantalla de un celular, de una tablet, de un computador, de una televisión. Y pasamos mucho más tiempo en eso, porque encontramos que es mucho más atractivo, encontramos que es mucho más divertido para el diario vivir que estar leyendo. Y Dios tenga misericordia de nosotros por ello. Dios tenga misericordia de nuestras vidas porque hemos dejado el buscar de la palabra de Dios. Hemos dejado de buscar de la palabra de Dios, la cual renueva, va transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir las cosas. Y Dios nos perdone, Dios nos ayude, Dios nos guíe para que eso vaya cambiando, para que eso cambie, para que podamos cambiar eso. Dicho eso, hoy vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 12, 2 y la voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: no vivan según el modelo de este mundo, mejor deje que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto, agradable, no para nosotros, agradable para Él, para Dios. Pablo está instando a los cristianos a responder a la misericordia de Dios. Luego escribe que ya no debemos conformarnos al mundo. La palabra mundo se usa a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a este sistema mundial o al sistema mundial o a la forma en que cada ser humano vive por defecto o muchas veces por que ha sido bombardeado por un sistema mundial, por una forma de ver el mundo, por un mundo implantado, por una forma pecaminosa implantada a través de las tantas tecnologías que hoy tenemos hoy en día. Y cuán importante es poder estar apercibidos, estar instruidos, estar renovados en la palabra de Dios, para que cuando nos enfrentemos a esas pantallas, a esas tantas cosas que se nos muestran a través de la digitalización de este día, de este mundo, para no caer, para no distorsionar el concepto del Dios bíblico y transformándolo en un Dios hecho en nuestra forma de pensar, bajo nuestra forma propia de pensar,
bajo nuestras propias concupiscencias, como dice la palabra de Dios. Dado que Dios es Dios, pero no es Dios conforme a lo que yo quiero, no es Dios conforme a lo que tú quieres, no es Dios conforme a lo que nosotros queremos. Dios es Dios, Dios es amor y también es justicia. Ese es el Dios de la Biblia. Juan describió esta forma de vida mundana como los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, en 1 Juan 2:16. Por instinto todos perseguimos esas cosas en busca de la felicidad. Pablo nos dice que abandonemos la persecución por el placer, posesiones y estatus, y dejemos de vivir como todos los demás. En cambio, nos insta a transformarnos de adentro hacia afuera. Específicamente, él escribe que debemos cambiar nuestra forma de pensar para que nuestras mentes se renueven y podamos comenzar a comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, yo no te digo que no trabajes, que no ganes dinero y que no pienses en tener tu casa propia. No, simplemente te digo que no pongas en primer lugar el querer tener, el querer sobresalir, el querer tener riquezas, el querer tener el auto, el querer tener la casa. No pongas en primer lugar lo mundano, no pongas en primer lugar todo esto tangible. Porque cuando te mueras, o cuando yo me muera, cuando nos moramos, nada de esto que peleamos muchas veces y muchas veces hasta pisoteamos a otros para obtenerlo, los vamos a llevar delante del juicio de Dios. No vamos a llevar nada de eso. Que eso no marque quién eres. Que eso no sea lo que defina quién eres. Sino que lo que define nuestras vidas sea, como en nuestro contexto como cristianos, sea el buscar de Dios. El reflejar, el presentar, el mostrar a Dios tal como es. Por instinto todos perseguimos esas cosas en busca de la felicidad. Pablo nos dice que abandonemos la persecución por el placer, posesiones y estatus, que dejemos de vivir como todos los demás, que dejemos de ser uno más del montón. En cambio nos insta a transformarnos de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, como esa palabra griega que dice metamorfos, que es metamorfosis, que es la transformación. Como aquella larva que se convierte lentamente, se transforma, se metamorfa en una hermosa mariposa. A esa referencia habla Pablo al poner el término metamorfos o metamorfosis. Una transformación de adentro hacia afuera, de algo tan pequeño, tan insignificante, para llegar a ser algo precioso delante de Dios. Una creación maravillosa. Específicamente, él escribe que debemos cambiar nuestra forma de pensar para que nuestras mentes se renueven y podamos comenzar a comprender la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. La buena voluntad de Dios para nuestras vidas. En Gálatas 1:4-5, Pablo dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para poder rescatarnos de esta era del mal. Miren lo que dice, para poder rescatarnos de esta era del mal presente, de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quienes será la gloria para siempre. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para salvarnos, para rescatarnos de esta era del mal. Porque si tú piensas, si tú analizas, si tú ves y determinas informarte qué está pasando en el mundo hoy en día, te darás cuenta que la era del mal que estamos viviendo
es terrible, es compleja, muy compleja. El amor por el dinero se ha desbarcado tremendamente, donde la competencia por generar vacunas, producto de la pandemia, ha conllevado a la locura y a la carrera prácticamente como de quién crea la mejor vacuna, quién gana mejores o mayores millones de dólares a nivel mundial. Porque sí existe una pandemia, sí existe un virus que nos está atacando a nivel planetario, pero también existe un gran asedio, una gran ambición de muchas corporaciones farmacéuticas que lo único que, o más allá de lograr una vacuna que realmente haga efecto, es ganar, 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 ganar. Hoy en día, un dato financiero, sí, financiero. Hoy en día la mejor forma o el lugar donde mejor puedes ganar al invertir un poco de dinero es en la bolsa, en las farmacéuticas a través de todo este tema, de todas las ventas de insumos que hay en el mundo. Y si lo pensamos, wow, sería interesante. Y muchos ponen en primer lugar eso, ganar, 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 y dejamos de lado lo que es ganar, pero ganar en lo espiritual, invertir en lo espiritual, invertir en lo espiritual. ¿Y cómo invertimos? Leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? Muchas veces decimos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Señor, me siento tan falto de fe. Pero ni siquiera leemos la palabra. Y la palabra nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos aumentar en la fe? ¿Cómo podemos crecer en la fe si no oímos palabra de Dios? Si no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo renovamos el entendimiento de nuestra mente al contexto de la palabra de Dios, al contexto de Dios, si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo? Podemos desear estar en cultos maravillosos, podemos desear estar juntos, lo cual es genial. Pero ¿cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo crecemos en la fe si no leemos la palabra de Dios? Si no renovamos el entendimiento de nuestra mente a través de la palabra de Dios, como nos insta la palabra de Dios. Porque nótese lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando. Pablo en Romanos 12:2 dice, renovaos el entendimiento de tu mente. Renovaos. Pero ¿cómo nos renovamos? A través de la palabra de Dios. Porque es a lo que Dios nos está llamando, a lo cual Dios nos llama desde el principio, a estudiar, a poder aprender, a poder crecer en la palabra de Dios. Porque es la mejor manera de poder conocerle. Es la mejor manera de poder crecer en Él. No podemos hablar de un Dios del cual no conocemos. No podemos hablar de un evangelio si no leemos el evangelio. No podemos dar fe o no podemos dar fe de lo que Dios hace y lo que puede hacer si no conocemos al Dios de la Biblia. Porque nótese, uno de los grandes riesgos de no conocer la palabra de Dios es que vamos a terminar predicando y hablando de un Dios conforme y hecho conforme a nosotros, a nuestros pensamientos, a una idea equívoca, considerablemente errada, de lo que es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Necesitamos conocer palabra de Dios. Necesitamos conocer palabra de Dios.
Necesitamos cuidar también nuestros cuerpos. Y dirá, pero ¿qué tiene que ver cuidar nuestros cuerpos con palabra de Dios? Oh. Somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. A la medida que yo enveneno mi mente, enveneno mi pensar, mis pensamientos, mis ideas, estoy envenenando mi cuerpo. Queramos o no queramos, eso es así. Y un ejemplo claro y preciso de lo que es envenenar el cuerpo a través de la mente, y es algo a lo cual estamos muy expuestos, hombres y mujeres. No, es que solamente los hombres ven esto, no, también mujeres. De hecho, uno de los catastros hoy en día actuales de que las mujeres envenenan mucho la mente a través de la pornografía es cada vez más alto. E inclusive hay países que han llegado a ser más alto que de los hombres. Y dirán, ¿cómo saben eso? ¿Sabían ustedes que cada vez que pinchas una imagen de pornografía, tu IP, que es el código, es el root, no sé, de tu celular o de tu computador, de tu tablet, está siendo registrado en una base de datos mundial donde todo lo que tú hagas, todo lo que tú pinches y veas, está siendo registrado? Y después salen estos índices en proporciones a nivel mundial y decimos, pero ¿cómo saben eso? ¿Cómo llegan a eso? No, sabes que todo lo que tú pinchas, todo lo que tú ves, todo lo que yo veo, está siendo registrado. Esa es la era digital en la cual estamos. Y si estás viendo pornografía, te ruego y te insto a que dejes de hacerlo. Porque destruirá tu mente cada vez más y más y más, y asimismo tu cuerpo, aunque no lo creas. Y ciertamente una imagen sexual es mucho más terrible y difícil de sacar de tu mente que cualquier otra imagen. El sexo fue creado por Dios con un propósito: matrimonio. Dentro del matrimonio es algo agradable y perfecto delante de Dios. Fuera de él es pecado. Es pecado. Aunque queramos maquillarlo de una u otra manera, es pecado. Y es aborrecible delante de Dios. Renovando el entendimiento de nuestra mente. Entonces, si envenenamos nuestra mente con toda la porquería, perdón la expresión y la palabra, toda la porquería que vemos a través de las pantallas, a través de la digitalización de este mundo, después no pretendamos decirle, Señor, ayúdame, que probablemente en su misericordia lo haga. Señor, todas las cosas me salen mal. No puedo hacer nada, no puedo llegar a nada concreto. Pero ¿estás buscando de Dios? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Estamos llenándonos de Dios a través de su palabra? Probablemente unos más, otros menos. Y otros simplemente nada, porque esperan el momento que alguien les predique de algo. Entonces está el que busca medias y aquel que relajadamente, dentro en su flojera, espera que alguien le predique. Un día un maestro de la Biblia decía, no porque todos o muchos vengan a una iglesia, es porque son realmente convertidos, sean realmente hijos de Dios. El Hijo de Dios va a tener hambre de buscar de Dios. El Hijo de Dios va a querer buscar de Dios.
se va a sentir horrendo y eh, va a sentir rabia, prácticamente rabia, cuando vea el pecado, cuando vea la injusticia. No se va a quedar quieto, no se va a quedar inmune o sin hacer nada o decir algo. No todos somos. Y muchas veces queremos ser algo que no somos. Entonces, la mejor manera de poder saber quiénes somos es a través de la palabra de Dios. Y la mejor manera de saber qué Dios quiere con nosotros es a través de la palabra de Dios. No podemos vivir un mundo, o sea, en realidad sí podemos. Podemos vivir en un mundo de contexto cristiano y mostrarnos como cristianos sin serlo. Podemos venir o llegar a una iglesia, a una reunión, levantar las manos, cantar, llorar inclusive alguien puede hacer ver que habla en lenguas. Pero no todo lo que se ve espiritual es espiritual. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ella? ¿Queremos realmente buscar de Dios o queremos simplemente las migajas? ¿Y por qué digo las migajas? ¿Queremos saber realmente de Dios? Busquemos de la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Si no entendemos, preguntemos a alguien que realmente podamos entender y tener la confianza de saber que realmente sabe, que no te va a cuentear, por así decirlo, que no te va a explicar algo fuera del contexto bíblico. Hoy en día, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos a nuestro pastor que nos enseña cada domingo, también muchas veces los miércoles, pero también tenemos a su esposa, nuestra pastora Fabiola, que a Dios gracias en su misericordia le ha dado ese don de poder enseñar y esa hambre de buscar de Dios. Entonces, si no entendemos algo, preguntemos. Si hay algo que no nos cuadra en nuestro entendimiento, poder pedirle al Espíritu Santo primeramente que nos ilumine, nos dé luz de lo que estamos leyendo, y si no, aún así, si no entendemos, poder preguntar. No está mal en preguntar, para nada. Lo mejor es preguntar. Un maestro de teología en Punta Arenas, en el Instituto Teológico de Punta Arenas, decía, este es el mejor lugar para equivocarse. El momento cuando estudias la palabra junto con otros o solo, y si tienes dudas, pregunta, porque si te vas a equivocar es mejor que te equivoques ahí, a que te equivoques cuando le vayas a predicar a alguien. Porque probablemente si te equivocas acá y no resuelves la duda, es probable que hagas más merecedor del infierno a esa otra persona que le vas a predicar. Por eso es el mejor momento en la comunidad, en la confianza con los que enseñan, de poder preguntarle. Quizás estoy errado en lo que estoy pensando, pero voy a preguntarle a la pastora, al pastor o a alguien de los que están enseñando. Es bueno preguntar, no quedarse quieto con las dudas, porque esas dudas pueden ser más peligrosas que la respuesta a mi duda. El proceso de transformación es una obra de Dios para toda la vida de la cual tú y yo somos responsables. Leo otra vez. El proceso de transformación es una obra de Dios para toda la vida de la cual tú y yo somos responsables. Y aquí ejemplifico nuevamente, como hace mucho rato, con una escena específica. Un hombre de rodillas en el suelo diciendo, Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Y desde los cielos aparece la mano de Dios con una Biblia en la mano y le dice, toma.
hombre de rodillas, clamando que Dios le hable. Dios abre los cielos, saca la mano, con una mano y en la mano de Dios una Biblia. Él dice, toma. Entonces podemos pasarnos la vida diciendo, Señor, háblame, háblame, como este hombre que estaba de rodillas. Pero Dios nos está diciendo, toma, toma la palabra de Dios. Mi palabra escrita, acá la tienes, todos los días, todo momento, a cada instante. Tómala. Yo te voy a hablar a través de eso. Yo te voy a hablar a través de mi palabra escrita. Es responsabilidad tuya y mía. Entonces, el proceso de la transformación es una obra de Dios para toda la vida de la cual tú y yo somos responsables. Si yo no busco, después no tengo derecho a quejarme que Dios no me transforma. Si yo no busco, si no leo palabra de Dios, no tengo derecho a decir, Señor, ¿por qué no me cambias? ¿Por qué soy así? No, no tengo derecho. Antes de actuar, pensamos en qué es lo que Dios piensa. Antes de hacer algo bueno o malo. Antes de entablar una relación amorosa. Antes de comprar algo. Antes de vender algo. Antes de hacer algo. ¿Pensamos qué es lo que tú quieres, Señor? Dios, ¿qué te parece esto? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Cuántas veces ponemos a Dios primero delante de nuestras cosas que vamos a hacer antes de hacerlas? ¿Cuántas veces? Pero es más fácil hacer las cosas como yo quiero. Porque se me es más fácil. Decimos amar a Dios, pero no ponemos a Dios primero antes de las cosas. Decimos amar a Dios, pero no preguntamos a Dios si lo que vamos a hacer está correcto o incorrecto. Decimos amar a Dios, pero antes de entablar una relación, en el caso de hombres o mujeres, entablar una relación amorosa, le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Está dentro de tu voluntad proceder con esta relación? Ya sea que cristiana o no cristiana. Porque somos hijos de Dios. Se supone que estamos en contacto con Dios. Se supone que estamos en comunión con Dios. Por lo tanto, deberíamos de poder preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad? ¿No? ¿Sí? Pero si preguntamos cuál es la voluntad, no esperemos que Dios nos responda de acuerdo a lo que yo quiero o a lo que nosotros queremos. No esperemos que eso sea así. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios vivo. Ojo con eso. Dios no cambia nuestro tipo básico de personalidad, más bien cambia las manifestaciones pecaminosas de nuestra personalidad. Antes de que se convirtiera Pablo, era hombre que manejaba todo por la causa. Después que se salvó, se fue por el Señor o dio plenamente su vida por causa del Señor. Pero se volvió más amable a medida que crecía en el Señor. Dios no cambia nuestro tipo básico de personalidad y podríamos decir que es eso, bueno, nuestra alegría, si que la tenemos, o nuestra amargura, muchas veces sí lo cambia. Pero tu forma de ser
muchas veces no cambia, sino que se complementa con lo que Dios está poniendo. Ciertamente saca cosas y deja lo mejor. Pero vemos cómo Pablo, antes de convertirse, él era perseguidor de los cristianos. Era un perseguidor. Pablo perseguía a aquellos que, que, que decían ser cristianos, aquellos que se identificaban con Yeshua o Jesús, el Cristo. Él los perseguía. Y era un hombre estricto, específico, y si tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo hacía y punto. Se daba todo por el todo, por la causa de la persecución de los cristianos, de seguir bajo los lineamientos de los fariseos. Pero una vez que se convirtió, de poco en poco todo ese formato fue siendo transformado en un Pablo que llegó a hablar más del amor que cualquier otro. Pero ¿cómo se renovó? ¿Cómo se transformó? A través de la Escritura. A través del conocer al Dios vivo, a través del conocer el Evangelio. O mejor dicho, a Jesucristo. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Si no buscamos de Dios, si no leemos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser renovados. Después no podemos ni tenemos derecho a quejarnos que Dios no nos va mal, no hacemos esto, que no podemos hacer esto otro, si no buscamos de Él. Debemos renovar el entendimiento de nuestra mente para que no sea contaminada, envenenada por todo lo malo de este mundo, de esta naturaleza pecaminosa que se mueve en este mundo y que ciertamente también está en nosotros, pero que necesita ser transformada, renovada, cambiada a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces debemos recordar siempre que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y no hay otra. Dios bendiga sus vidas grandemente y no hagamos caso omiso a lo que Dios nos habla. No hagamos caso omiso a lo que Dios nos habla. Porque lo que está pasando en el mundo no va a mejorar, va a empeorar, como muchas veces lo he dicho, y más de lo que yo diga, la palabra de Dios nos dice así, que en los últimos tiempos todo lo que está aconteciendo es simplemente principio de dolores de parto. Todo es comienzo de algo peor. Cristo viene por su iglesia, que le busca, por su iglesia que se instruye, por su iglesia que intima con Él. Y cuando hablo de intimidad, es leer su palabra de Dios, conocer lo que Él quiere. Dios bendiga sus vidas. Les animo a poder estudiar, a leer, a poder preguntar si tienen dudas. No se queden con las dudas. Les animo a preguntar. Tienen pastores maravillosos que conocen y saben el contexto de la palabra súper bien, y lo que no saben lo estudian para ser mejores. Aprovechemos eso, aprovechen eso. No se dejen, no se quejen después que nadie les enseña, nadie les dijo. Dios está hablando a sus vidas desde tiempo en tiempo de que deben de instruirse. Dejemos la flojera y busquemos del Dios vivo a través de la palabra de Dios, la cual renovará nuestro entendimiento, sacará todo pensamiento pecaminoso y de ira, de rabia, de sexualidad inmoral, de todo lo malo que se puedan imaginar, porque todo nace acá, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios, no nos quejemos después. Dios bendiga sus vidas. Ánimo. Cristo viene y todo será para mejor
en Cristo, no fuera de Él.